2017 recibió el mandato del presidente de la República, Rafael Correa, para trabajar en una política de Estado para priorizar la atención a las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. Es en ese sentido que agradecemos la invitación a esta ponencia sobre turismo accesible en el Ecuador. El programa emblemático que desarrolló el Gobierno Nacional, la Vicepresidencia de la República, es la Misión Solidaria Manuel Espejo, que tuvo como punto de partida trabajar en algunos ejes, principalmente partir de un estudio biopsicosocial, clínico y genético de las personas con discapacidad para saber en primer lugar quiénes son, dónde están y qué necesitan. Es así que luego de recorrer las 24 provincias de nuestro país y develar una realidad oculta por décadas, en la cual las personas con discapacidad se encontraban marginadas, probablemente muchas de ellas viviendo en huecos, en conejeras, en total criticidad socioeconómica, en un gran porcentaje, pudimos develar que 294,000 personas con discapacidad teníamos en el país, una tasa de prevalencia del 2.02 por cada 100 habitantes. En este proceso se visitaron más de 1.200.000 hogares. Y luego del estudio partimos a la atención, no solamente la atención hasta el momento con más de 500.000 ayudas técnicas, sino también atención en salud, vivienda, con la construcción de 10.000 viviendas accesibles, avanzando también con programas de prevención, tanto en prevención de discapacidad auditiva, visual, intelectual, y finalmente abarcando en todo este proceso la inclusión en los ámbitos educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito social, en todas las esferas. Y uno de los aspectos, y por qué parto de este trabajo realizado por la Vicepresidencia de la República, es porque la realidad de la discapacidad en el Ecuador es una antes de este gobierno y otra en este momento. Un proceso que ha permitido, en primer lugar, garantizar sus derechos más básicos, sus derechos más simples. Es por eso que esta presentación parte de conceptualizar el trabajo que se ha realizado como país, cambiar esta realidad, mejorar el acceso en educación, en ayudas técnicas, en aquellos aspectos más elementales como vivienda. Y ya hablando específicamente en lo que se refiere a turismo accesible y el paso que hemos dado, ustedes conocen, Ecuador tiene 4 mundos naturales hermosos, muy conocidos por todo el mundo, en los cuales tenemos sierra, costa, oriente y nuestras Islas Galápagos, ubicados en un lugar preferencial en la mitad del mundo. ¿Qué nos ha permitido avanzar a la accesibilidad? En primer lugar, adherirnos a la Convención y, por supuesto, cumplir muchos de los preceptos establecidos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, contar con una Constitución de la República muy rica en derechos, en la cual se establecen aspectos básicos para eliminar las barreras arquitectónicas particularmente, y esto aterrizado en la ley orgánica, en la ley de discapacidades y ahora en la nueva ley orgánica de discapacidades y por supuesto también en la ley del turismo e incluso en el Código de Ordenamiento, Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en donde se establece incluso un presupuesto de 10% para grupos de atención prioritaria para poder ser aprobada su proforma presupuestaria anualmente. Y esto con la operativización de normas INEN, que las tenemos desde hace 18 años, pero recién desde hace 5 hemos podido transformar no solamente las ciudades, sino también el sector turístico. Hay que tomar en cuenta que la accesibilidad en Ecuador no solamente ha garantizado derechos, sino también ha impulsado el desarrollo incluyente. Todas las entidades del país, tanto públicas como privadas, han unido esfuerzos para avanzar en este proceso. Y por supuesto, el turismo accesible no se basa solamente en la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan hacerlo, sino también los adultos mayores. Una importante iniciativa desarrollada por la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física es la primera guía de turismo accesible en el Ecuador, una iniciativa desarrollada en conjunto por esta federación, por la FENEDIF, en conjunto con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Turismo, las organizaciones de y para la discapacidad, pudieron hacer posible esta guía que ustedes la pueden tener en el hall de acceso, en donde tuvo un proceso interesante que partió de la promoción y difusión del proyecto en los servidores turísticos en todas las 24 provincias, una investigación realizada en todo el país por jóvenes con discapacidad física,
sobre los destinos turísticos, por supuesto, y principalmente accesibles, la sensibilización y suscripción de 127 convenios con las operadoras turísticas específicamente, y también el asesoramiento técnico personalizado que se dio a este proceso, en el cual 51 de las 127 empresas pudieron y cambiaron, modificaron aspectos de accesibilidad en las mismas. Y adicionalmente también la verificación por parte del Ministerio de Turismo para la calificación de estos establecimientos. Algunos ejemplos en Quito sobre turismo accesible es el Parque Ichimbía, un parque 100% accesible, ecológico, uno de los pocos 100% accesible y ecológico en Latinoamérica, con todas las facilidades del caso. Y algunos ejemplos también en la costa ecuatoriana, la playa de Las Palmas en Esmeraldas, en la mitad del mundo, acá en Quito, ¿sí? En la Amazonía, incluso turismo de aventura en Archidona, y por supuesto nuestras Islas Galápagos, de que por sí son difíciles de acceder, pero existen lugares muy hermosos que pueden ser visitados. Sin embargo, y a pesar de que este gran paso que es ya tener un marco legal que nos permite avanzar en este gran proceso que es el turismo accesible, que tenemos guía de turismo accesible, que muchos establecimientos han cambiado su infraestructura para poder caminar hacia ese camino. Pero hablar de turismo accesible terminaría en muchos lugares solo siendo teoría si no se cambia lo principal, que es recuperar la dignidad de la sociedad. Nuestro vicepresidente se refería a que muchos mencionaban que en el Ecuador se había recuperado la dignidad de las personas con discapacidad. Eso no es así. Lo que hemos recuperado en este tiempo, lo que ha recuperado el gobierno nacional es la dignidad de una sociedad que invisibilizó a las personas con discapacidad por décadas, que las ocultó, que las marginó. Personas con discapacidad que se encontraban avergonzadas y avergonzando. Una realidad que ha cambiado y ha dado un giro totalmente drástico, siendo la discapacidad, la inclusión, la accesibilidad, puntos prioritarios en la agenda social en el gobierno nacional, con una decisión política de un presidente y un vicepresidente que han priorizado a este grupo. Quizás las palabras no pueden ser tan elocuentes como las imágenes, y es por eso que queremos dejarles con un video que refleja quizás el principal paso para mejorar, para ir hacia un turismo accesible, que es cambiar, sensibilizar a la sociedad, recuperar la dignidad de una sociedad. Hasta el final. Vamos con el video, por favor. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el olvido, la vergüenza, el silencio y la desesperanza? No había quien alzar a ver ni tregua en el camino. Así encontramos a nuestros hermanos con discapacidad, ocultos, olvidados entre la desidia, la soledad y la ignorancia. Excluidos los más débiles, desprotegidos los que fueron vulnerados, los olvidados entre los olvidados. Como si no fueran personas hasta el final. Con derecho a un pan hasta el final. Al abrigo a una esperanza. Entonces nos unimos, fuimos todos. Blancos, negros, mestizos, indígenas, médicos, psicólogos, voluntarios, militares, burócratas, periodistas, alcaldes. Todos respondimos. Que no quede una sola persona con discapacidad sin atender. Con el corazón en la mano, hasta el final. Cambiamos las sombras por la luz. Donde había dolor, inventamos alivio y una sonrisa para abrigar la nueva era, la supremamente humana. La del amor fraterno y revolucionario. Y el deber de mirar por los que todos ignoraron. De a poco, Ecuador descubrió el clamor de una cruzada solidaria. Cruzamos ríos, superamos bosques y montañas. Quebramos distancias. Donde estuviera una persona con discapacidad. Hasta ahí llegó Manuel Espejo. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final, hasta el final. Uno a uno, hasta el final. Sanaron para siempre
sus corazones agitados. El grito conmovido. La inédita sonrisa. Para recibir respeto, sentir afecto. Pertenecerse a un sitio, a un lugar. A una nación que los incluye. Les devuelve la decencia y fortalece su esperanza. Hubo fiesta Monte Arriba. Mesa puesta, barrio adentro. Llegaron las brigadas y sembraron el cambio para siempre. Hay lugar para el mañana. Marcando huella en el futuro y con pie derecho, preservamos el intelecto de los ecuatorianos del mañana. Ya no más niños con discapacidad. Hasta el final. Hasta el final. Una revolución no deja nada pendiente. Ahora la ley consagra en el derecho. Aquello que se escribió desde el amor. La entrega generosa y la solidaridad. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. ¡Hasta el final! Hasta el final. Entonces circulan, provocan y conmueven las noticias buenas en América Latina. Quienes ya celebran las conquistas de Manuel. Colombia, Perú, Uruguay, Haití, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Chile. Para que no quede una sola persona con discapacidad sin atender. Hasta el final. hasta el final. Ecuador se adelantó al mundo entero. Hoy amanece y sale el sol para abrigar a la nueva era, la supremamente humana. La de la solidaridad. La del amor indestructible. Fraterno y revolucionario. La de Manuela. Con alegría, buen humor y sentido humano. Hasta que no quede una sola persona con discapacidad sin atender. Hasta el final.